comenzamos. Bien, muchachos, para esta jornada vamos a ver lo que son los recursos naturales y esta temática pertenece a lo que es la ecología. Y la ecología, decíamos que es una de las ramas de la biología que se encarga del estudio de las relaciones, interrelaciones de los seres vivos, ¿sí? Con sus poblaciones, con sus ecosistemas y cómo estos se comportan o se desenvuelven o se relacionan con el medio natural con el que viven y con los factores abióticos. Vamos a tener que en los recursos naturales se va a denominar de forma siguiente. Bueno, son aquellos bienes materiales y servicios que proporciona la naturaleza, ojo, la naturaleza, no el ser humano, sin alteración por parte del ser humano y que son valiosos para las sociedades humanas por contribuir a su bienestar. Miren, que el medio ambiente se encuentre saludable, ¿sí? Va a hacer que nosotros los seres humanos nos estemos saludables, pero con los pensamientos económicos y desarrollos y tecnológicos que tiene la sociedad humana, es como un problema porque las materias primas las sacamos de los recursos naturales. Entonces, al extraer recursos naturales, como por ejemplo la minería, tenemos que alterar los recursos naturales. Ok, entonces hay dos formas de recursos naturales. La primera forma son los renovables. Son aquellos que no tardan mucho tiempo en regenerarse. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, un árbol. Un árbol yo lo corto, ¿verdad? Y puede volver a brotar. Ahora, pero si lo corto por completo, ese ya no va a brotar, pero puedo plantar otro en su lugar. Ok, y entre un par de años voy a volver a tener un árbol casi idéntico. Ahora, los recursos no renovables son aquellos que extraemos de las minerías, como por ejemplo el petróleo, que tardan miles y miles y miles de años para formarse. ¿Y en qué lo estamos gastando? Miren, plásticos. Bueno, hoy en la mañana estaba viendo una noticia que en Honduras el río Motagua ha llevado toneladas de plástico, de vasos, y ese río viene de Guatemala y entra a Honduras. En Honduras se llama Motagua. Entonces los hondureños están molestos porque los guatemaltecos, ¿verdad? No, digamos, contaminan el río y a ellos les cae, ¿verdad? Les ha llegado más bien esas toneladas de basuras plásticas. Bien, si pueden, ¿verdad? Busquen la noticia, hoy salió. Si yo la vi en las redes hoy, ¿verdad? Bueno, miren, los recursos renovables de forma específica, pues van a ser aquellos que puedan partir de procesos naturales con una rapidez mucho más elevada a la medida que el ser humano los consume. Es decir, se renuevan tan velozmente que no se agotan y entonces el ser humano puede hacer uso de ellos siempre. Bueno, miren, el oxígeno, por ejemplo, mientras tengamos plantas, lo podemos respirar y no se va a agotar mientras tengamos las plantas, ¿verdad? Dentro de los recursos renovables podemos encontrar lo siguiente. Y bueno, he dejado acá estas tres imágenes porque me gustó cómo se miraba el contraste, ¿verdad? Vemos cultivos y vemos árboles que son renovables, vemos la madera, como ya habíamos dicho, un árbol es renovable, y vemos, por ejemplo, estanques, ¿sí? Ecosistemas, ¿ok? Pero siempre y cuando estos mantengan su ciclo, ¿sí? ¿Ok? De la vida. Bueno, en esta... Profe, una pregunta. Dime. Los océanos serían recursos renovables. Los océanos, fíjate que serían recursos renovables, pero bueno, los océanos tienen miles y miles y miles de años, están desde la formación, bueno, desde el asentamiento de la formación del planeta. No es que se hayan formado cuando se formó el planeta, porque fue un proceso. Ahora, son renovables ellos, pero las especies que están dentro de sí, por ejemplo, los corales, los arrecifes, no son renovables. ¿Ya? Porque cuando estos pierden, digamos, sucesiones ecológicas, o cuando estos sufren un estrés, acá, por ejemplo, los océanos lo que están haciendo es calentándose,
¿ya? Y como ellos absorben, son, digamos, ellos absorben el CO2, ellos son como un regulador térmico del planeta, porque es una gran masa de agua que existe, entonces ellos absorben la mayor parte del calor. Ahora, lo que está pasando es que se están calentando. Ahora, como son, fíjate bien, son organismos abióticos, solo el agua es abiótica, no tiene vida, entonces puede acabarse la vida y los océanos con sal van a quedar ahí. Ahora, pero lo que está dentro, como por ejemplo arrecifes, sí, de coral y ¿cómo se llama? Y toda la fauna acuática que existe, no es renovable. Por ejemplo, las ballenas, ¿sí? Hay personas, bueno, en Asia las cazan para muchas cosas, ¿verdad? Entonces se están extinguiendo, entonces ya vamos a llegar al punto de la extinción. Entonces, pero en sí, solo lo abiótico que es el océano, sí es renovable. No, por ejemplo, Israel le da un buen uso a esa agua, ¿sí? Porque Israel me parece que no tienen ríos, entonces tienen que potabilizar agua, ¿ok? Pero es una barbaridad de agua que existe todavía. Es renovable porque los ríos lo alimentan también, eso es otro, ¿verdad? Los ríos lo alimentan. Se evaporan y las tormentas se condensan y cae el agua. O sea, está en un ciclo. O sea, lo renovable vamos a ver que puede cumplir un ciclo porque se regenera rápidamente. Bien, no sé si contesto tu pregunta. Sí, profe, Ok. gracias. Vamos a los no renovables. Estos no cumplen un ciclo, fíjense, porque para que estos cumplan un ciclo deben de pasar miles de años. Y dice que los recursos no renovables no pueden ser producidos, cultivados, regenerados o reutilizados a una escala tal que puedan sostener su tasa de consumo. Estos recursos frecuentemente existen en cantidades fijas o consumidos, o consumidos mucho más rápido de lo que la naturaleza los puede crear. Esa es la otra característica que vamos a ver de un ejemplo de un recurso natural no renovable, porque, por ejemplo, el petróleo, el carbón, se utiliza mucho, el oro, se utiliza mucho, pero ¿cuánto se tardará para formar otra vez, verdad? La producción, para generar otra vez la producción de oro, la naturaleza, la producción de carbón, la producción de petróleo, ¿verdad? Estamos hablando de miles de años, ¿verdad? De existencia del planeta. ¿Cuál creen que es la importancia de los recursos naturales? Bueno, la importancia es mantener un equilibrio entre las especies, eh, mantener un equilibrio climatológico, porque eso también genera el devastar bosques. Ya vimos, bueno, vemos acá en San Salvador qué es lo que pasa. Se deslavan, por ejemplo, no sé si les comentaba la otra vez que cuando vas al miradores del volcán, del Boquerón, va, en el camino ya hay un montón de residenciales carísimas, ¿verdad? Solamente por tener una vista muy bonita de San Salvador. Pero ¿qué ha pasado? Se han volado, ¿verdad? Cultivos de café, que los palos de café son muy buenos retenedores de agua. Estos infiltran el agua, retienen el agua, ¿sí? Y las mandan a las vertientes subterráneas. Ahora, al no tener eso, esa agua por gravedad va a bajar a San Salvador y va a inundar las calles, tras que las alcantarillas no sirven y bueno, los ríos los hemos contaminado, se obstaculizan porque los caudales son muy estrechos y bueno, se ha comenzado a generar un caos que no es que comenzó este año, eso, verdad, ya vienen, verdad, desde hace más de 20 años generándose, pero la urbanización, verdad, y la tala de árboles va a generar cambios, ¿verdad? Que son muy lamentables para nosotros mismos, pues los seres humanos. Ahora, ¿qué más sería importante en los recursos naturales? Bueno, miren, la alimentación sana, ya vimos, ¿verdad? Cómo se están modificando los alimentos que por cierto no son saludables, ¿sí? Este, otra importancia de la armonía con la naturaleza también es una de las importancias entre las especies, ¿sí? Hemos invadido, fíjense bien, le hemos quitado el hábitat a muchas especies. Bueno, por mencionar, ¿ok?